La Comuna Internacional. Desde Madrid, el análisis semanal de Jorge Fonseca. Y bien, que todo siga en su sitio, el camino, el precipicio y estas palabras. Y ya saludamos al querido Jorge Fonseca. ¿Cómo le va, Fonseca? Muy buenos días, usted ahí en Madrid. Muy buenos días. Aquí sí, en el Madrid otoñal, que evidentemente para un cordobés que asocia Córdoba con los sábados siempre soleados, realmente a mí a veces me cuesta el otoño madrileño de muchos días grises, aunque no es París, no tenemos mucho más sol que París, ¿no? Pero evidentemente se nota. Y más quizás por las noticias, ¿no? Por lo que nos ocupa, porque hoy vamos a tratar precisamente la cuestión en la que en el gran dilema que se encuentra Argentina. También han estado hablando con José de Chile, y son dilemas evidentemente cruciales, con la diferencia de que parece ser, por lo menos eso dicen las encuestas, que en Chile se va a resolver a favor del pueblo, aparentemente. Vamos a ver, todavía no está todo dicho, porque sabemos que el poder dominante tiene mucha capacidad de manipulación de mentes y medios, sobre todo, ¿no? Y en el caso de Argentina, desgraciadamente, creo que va a ocurrir lo contrario. Creo que va a ocurrir de que a partir del acuerdo con el FMI, lo que vamos a tener es algo parecido a lo que le ocurrió a Grecia, cuando, digamos, no solo, digamos, al final, sino durante muchos años sometida a un endeudamiento tremendo, que al final Syriza tuvo que asumir con Tsipras, Varoufakis, y que Tsipras se arrugó en el momento crucial cuando el pueblo le apoyaba mediante un referéndum para decir no a los terribles, brutales ajustes del FMI, de lo que se desmarcó claramente Varoufakis. Bueno, la historia le ha dado rotundamente la razón a Varoufakis y a todos los que denunciamos eso. Yo participé en varios programas aquí en Televisión Española, precisamente sobre ese tema, advirtiendo de que eso iba a terminar como terminó, y no hacía falta ser un genio para deducirlo. Bastaba ver los números. A partir del acuerdo que sin duda se va a dar, tendremos, por un lado, una troika dominante. Esa troika dominante que va a gobernar realmente Argentina estará compuesta por el Fondo Monetario Internacional, por los acreedores privados y los grupos económicos nacionales y extranjeros, que son el gran capital transnacional global. Y los CEOs, los gerentes que van a administrar el ajuste, van a ser el gran frente de todos juntos por el cambio, porque evidentemente va a cambiar el país, van a cambiar el país, lo van a meter en un brete imposible que va a llevar a la Argentina, diga lo que diga, solo puede decir, digamos, cosas absolutamente indemostrables, Guzmán y el gobierno, de que esto no es un ajuste. Primero, eso es una abierta mentira. Esto va a ser un brutal ajuste. Pero además imposible de sostener. Lo digo, pero es que hasta la gente, hasta un niño de la primaria va a entender lo que le digo. Actualmente el déficit público es del 4%. Este año Argentina crecerá, según las distintas estimaciones, en torno a 7-8%. Resulta que el presupuesto para el año que viene de Guzmán prevé un crecimiento de 4%, una inflación de 33%. Todos los organismos internacionales y las agencias de evaluación dan como crecimiento para Argentina un 2% para el próximo año y para el subsiguiente, y una inflación en torno al 50% de nuevo el año que viene. Con un 50% de pobreza, Argentina necesitaría invertir, hacer inversión social, que no es gasto social, hay que cambiarle el nombre, es inversión social. Inversión social para, además, ya lo hemos dicho, construir una matriz productiva centrada en los cuidados,
porque repito, la salud de la educación crean riqueza, crean puestos de trabajo, crean también una demanda de una serie de productos relacionados a esa actividad, y mucho más que la del campo. Y sin embargo, pues no se hace nada en esa línea. Pues al contrario, en realidad se le ha ajustado y se le seguirá ajustando. Se van a deprimir los salarios, que serían la situación de demanda. Dicen que incluso se van a aumentar los salarios, nos van a mentir. No pueden. En términos reales, bueno, pueden aumentar, porque te pueden aumentar al 1% y entonces sigue siendo indigente o pobre, pero no van a resolver el problema que haría falta, porque lo que haría falta es un crecimiento de los salarios muy fuerte, un crecimiento de la inversión pública, pero particularmente la inversión social muy fuerte, que sea lo que motorice la economía. Y entonces, ¿qué quiero decir? Es que decía que es muy fácil sacar los números. Si resulta que ahora tenemos un déficit público y aunque sean, le perdonen la vida durante 2 años, para que de alguna manera haya unas elecciones, pero sobre todo para que traguen el anzuelo, el gobierno y la oposición ya está encantada de que firme esta hipoteca de ruina para el país, y luego, entonces ya después quedan comprometidos, gobierne quien gobierne, el Frente de Todos o Juntos por el Cambio, quien sea el administrador, el gerente, los que van a mandar va a ser esa troika que mencioné antes. El Fondo Monetario, los acreedores privados y los grupos económicos. Y la pobreza no se va a revertir, no se va a revertir la situación social y sobre todo no se va a cambiar el futuro de los argentinos, mejor dicho, se va a agravar, porque ya lo tenemos comprometido con un país sojero que venimos denunciando aquí, que no puede ser la solución, que es un país dedicado al extractivismo, porque hace extractivismo de la agricultura, no es cultivo, sino realmente extrae, porque extrae para poder cultivar soja, se extraen montes, se extraen selvas, se extrae agua, se genera un impacto ambiental muy fuerte y resulta que eso no da de comer a 45 millones de habitantes. Para lo único que sirve es para enriquecer a una minoría. Y entonces en este contexto decía, es imposible que cuadren las cuentas. Pero es que de verdad, decía, o Guzmán realmente nos miente o trata de ser ese voluntarista que piensa, porque evidentemente el crecimiento esperado, además, está sujeto a un montón de circunstancias. Vamos a ver qué pasa con la pandemia, qué pasa con la Omicron y la que sigan, porque los expertos siguen diciendo, y lo decíamos hasta nosotros, me refiero aquí, lo hemos dicho reiteradamente, y con Alejandro Fonseca escribíamos hace un año un artículo donde citábamos en ese momento que precisamente ya la Organización Mundial de la Salud, antes de esta pandemia, advertía que vendían sucesivas pandemias generadas precisamente por las condiciones ambientales y sociales, dicho de otra manera, por la depredación ambiental y por la depredación social. Y por supuesto que si nosotros hablábamos hace un año con la cuestión precisamente, y digo nosotros ya no solo en el artículo, sino lo que nos decía Chomsky, el peligro de extinción, que es una cosa que desde la Internacional Progresista venimos reiterando, bueno, es que se agudiza, se multiplica. A lo mejor alguien dice, no, pero es que para que se extinga la humanidad, bueno, a lo mejor es que no se extingue la humanidad entera, a lo mejor solo la mitad. A lo mejor solo la mitad. Es decir, porque evidentemente en estas condiciones climáticas, ambientales y sociales, el riesgo es de que precisamente una pandemia terrible, digamos, no solo empiece depredando la economía, matando por hambre, y luego incluso saltándose las vacunas, como no sabemos todavía si la Omicron realmente parece que se la salta, porque de momento se salta la inmunidad que otorga el haberse contagiado, eso ya está probado. Y entonces, ¿qué quiero decir? Que ese escenario económico que nos plantea Guzmán es idílico, es una estupidez. Es sencillamente, incluso aunque, repito, aunque fuera cierto, ese crecimiento del 4% no sirve para precisamente recomponer el país con ese 50% de pobreza. Es decir, en todo caso sirve para mantenerlo, como mucho, en el mejor de los casos. Y luego dando dádivas que yo digo, el capitalismo se caracteriza por tirar bombas nucleares y luego repartir curitas y muletas. Y eso, en esa dinámica parece que ha entrado el gobierno. Porque evidentemente con esto de la paguita extra de a fin de año, pero por favor,
La situación es terrible para todo y eso no resuelve. Eso además lo hacía hasta con todo respeto, lo digo. Hasta, no, mira, me voy a abstener, pero un régimen que existió en Chile, prefiero no nombrarlo, hacía eso, realmente generaba mucha pobreza y luego atendía los más pobres para que las estadísticas se maquillaran. Porque si de pronto un pobre que no come y que, digamos, está al borde del límite de lo que define la indigencia o la pobreza, si le aumentas unos pocos pesos, pues sale de esa situación estadísticamente, pero sigue estando exactamente igual que el día anterior. Por lo tanto, repito que aquí nos enfrentamos a una situación que además requiere no solo no firmar este acuerdo, porque, insisto, la cuestión es de que esto va a hipotecar el país por un siglo, no por décadas, por un siglo. Bueno, en realidad lo lleva ya a una situación absolutamente de país empobrecido, porque es un país que tiene tremendas riquezas, sí que las tiene, es verdad. Es impensable de que en un país que es capaz de producir alimentos para 400 millones de personas tenga a la mitad de la población en la pobreza, en la insuficiencia alimentaria. Y en ese sentido, incluso las ideas de Guzmán de reproducir un crecimiento que en el fondo esté basado en estos mismos patrones, tampoco se sostiene. Porque, por ejemplo, para aumentar un 1% la actividad industrial, hacen falta 3.000 millones de dólares por cada 1% que suba. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura productiva, y es más, esto estimado antes de la crisis, antes de la pandemia. Ahora que se han destruido mucho más elabonamientos productivos, la cosa es todavía peor, porque tenemos tan, digamos, precisamente desintegrado, desarticulado el aparato productivo, que para producir un producto determinado resulta que hay que importar un montón de cosas. Incluso si tú piensas o si se piensa que eso se podría exportar, lo cual es harto difícil, compitiendo con la mano de obra barata, incluso semi-esclava asiática, por lo tanto es un imposible en esta dinámica, en este escenario, tratar de decir, como dice Guzmán, que no, que se haría un modelo más inclusivo. No, es imposible. Y lamentablemente esto lo venimos advirtiendo desde hace tiempo, venimos diciendo que hay una fuerte extranjerización además de la economía, donde realmente 200 empresas en el país manejan el país, las grandes corporaciones junto con la rural. Y por lo tanto, los que necesitan y los que vienen reclamando este acuerdo hace rato son ellos. Se ha demostrado claramente que la UIA, pero el Círculo Rojo, son los que vienen reclamando urgente acuerdo de cualquier forma. Porque, repito, controlan la economía y ellos lo que necesitan es una estabilidad, y además sabiendo de que dentro de, digamos, de 2 años, o por durante 2 años, no va a haber pagos importantes y, por lo tanto, digamos, van a poder recomponer sus beneficios, y luego ya saben que la deuda no la van a pagar ellos y tendrán los dólares, porque esa es otra de las condiciones de este acuerdo contra el pueblo, para tener los dólares para llevar sus capitales al exterior, para fugarlos cuando lo necesiten. Por lo tanto, es un acuerdo que garantiza, por un lado, en la situación de dominio de estos grupos concentrados juntos con la sociedad rural, pero por otra parte, es un acuerdo que garantiza la pobreza, garantiza la imposibilidad de que se reconstruya la economía. Repito, nos podrán vender la moto y decirnos que van a ocurrir cosas distintas, pero evidentemente las mejoras que puedan producirse durante 2 años, me refiero a mejoras en el sentido de que se pueda reactivar la economía, si la pandemia lo permite, si eso significa incluso una cierta mínima mejora salarial, temporal, resulta que dentro de 2 años la vamos a tener mucho peor, porque dentro de 2 años vamos a tener la misma deuda, con más intereses, va a haber que asumir más deuda para pagar al Fondo Monetario Internacional. Entonces, hemos entrado
en la absoluta deriva y en el absoluto dominio de esta troika que mencionaba. Recordemos que Kirchner precisamente tuvo la lucidez, en esos momentos incluso muchos discutieron, generó un debate, cuando le liquidó al Fondo Monetario Internacional los 15.000 millones de dólares que se le debían, porque claro, muchos, incluso debo confesar, yo mismo me planteé, pero Jolín, ¿no sería más conveniente utilizar ese dinero para... No, acertó extraordinariamente porque eso le dio autonomía en la política económica y pudo hacer las reformas sociales que pudo hacer, pero sabemos que también se partían de condiciones muy, muy extremas, como estamos ahora. Porque ahora estamos en una situación similar. La pobreza que ahora compite claramente, creo que hasta con ventaja, con la que hubo en el momento en el 2002. Estamos hablando de un 50% de pobreza. Y en ese sentido, lo que nosotros creo que hemos dicho ya aquí, que consideramos que el gobierno, con esta decisión que va a embarcar a su militancia en apoyarla, está llevando, digamos, también a la experiencia que ha sido el kirchnerismo, la está llevando por un camino sin salida que va a pagar muy caro, porque claro, militar el ajuste es muy distinto que militar las propuestas de transformación y de mejora. No te escucho, estás en silencio. Está militando el ajuste, si me permitís, seguramente vos... Sí. Yo Sí. saludo tu visión, pero quiero apuntarte un par de temas supuesto. para complementar. Hoy en el diario La Nación, Leandro Santoro, que vos sabés quién es, hizo buena elección en Capital Federal, es uno de los voceros del presidente, dice, el costo político de un default se lleva puesta a la clase política argentina, a todos, porque si vos agarrás y decís, el Congreso rechaza un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al otro día tenés corrida bancaria, corrida cambiaria, una maxi devaluación, traslado a precios, se genera un shock de desabastecimiento, un shock redistributivo a la inversa, provocaría un colapso social, no es joda, y ya esto empezó a circular desde el día de ayer y no me extrañaría que muchos más voceros entren a militar esto. Nosotros lo vivimos en el 2001, era una cosa insoportable como sectores del peronismo salían a bancar en aquel entonces que había que firmar sí o sí, acomodar al lugar, y no solo firmar, sino también cambiar leyes que tenía la humilde democracia argentina contra los fondos de inversión, había que eliminarla a favor de que se pudiera firmar con el Fondo Monetario. Y esto sucedió ya. Digo, y vos tenías voceros de esa campaña que vos decías, pero ¿cómo está diciendo esto? ¿Cómo Leandro Santoro está diciendo esto? Bueno, muchas de estas cosas vamos a vivir en los próximos días, en los próximos tiempos. Respecto a eso, dando por sentado la buena fe de Leandro, es una persona que evidentemente, insisto, me inspira la confianza de decir, no está diciendo esto para hacerle el juego a los grupos corporativos, pero se lo hace. Aunque él no sea consciente, lo hace. ¿Por qué? Porque claro que hay una alternativa. Lo que él dice que se va a producir en un día, se va a producir, o mejor dicho, ya se ha producido por un lado, pero hay que recordar que por otra parte, el hecho de que se produjera ese default que fue tan terrible en Argentina, es lo que le permitió a Kirchner luego reconstruir el país. Porque después del default, digamos, solo se podía subir, con la gran ventaja de que no pagaba. Argentina ahora lo único que le ofrece es no pagar seguramente dentro de 2 años, pero dentro de 2 años la situación será mucho más terrible que ahora en un contexto económico mundial terrible. Ya hemos explicado incluso que ni siquiera vaca muerta juega mucho aquí. Lo explicamos en otra columna. Y lo que por lo tanto dice Santoro es algo propio de un político que vuela abajo. ¿Por qué? Porque está claro de que los que proponemos no firmar, no lo proponemos desde hoy a 24 horas de firmar el acuerdo. Lo venimos proponiendo desde hace mucho tiempo y
proponiendo una estrategia distinta, que era una estrategia de oposición, una estrategia de poner al Fondo Monetario en un brete de nivel político a nivel mundial, preparando además la economía para un eventual default, porque es cuestión de prepararlo. Y en este contexto, precisamente, lo que se podía hacer, lo que se puede hacer, es decir, nosotros preparamos todo, pero repito, yo hablé de un default selectivo, es decir, ni siquiera declarado. ¿Por qué? Porque simplemente hay un acuerdo con los acreedores privados, que son los que te van a demandar sí o sí, y por lo tanto, digamos, yo digo cumplir con los acreedores privados. Y al Fondo Monetario Internacional decirle, bueno, nosotros no vamos a firmar esto, iremos pagando cuando podamos, cuando no podamos, no pagaremos o pagaremos hasta donde podamos. Y repito, el default selectivo sería con el fondo. Y el fondo entonces, entonces, ¿qué va a hacer el Fondo Monetario Internacional? ¿Le va a demandar a Argentina o le va a mandar los marines? Es decir, es verdad de que esto a nivel financiero tendría implicaciones, digamos, inmediatas desde el punto de vista de la prima de riesgo. Pero ¿para qué te importa la prima de riesgo si no vas a tener de ninguna manera préstamos? O sea, que la prima de riesgo te importa cuando vas a pedir un préstamo. No vas a pedirlo. Y como además no le vas a pagar al fondo, no vas a tener problema. Vas a poder cuadrar las cuentas perfectamente. Por lo tanto, esa idea de Santoro, primero es que es la de un político que piensa, bueno, mira, hacemos esto, una ocurrencia, no le pagamos. No estábamos planteando una ocurrencia. Venimos planteando una estrategia a desarrollar que no ha desarrollado el gobierno, que ha mantenido, le hemos criticado de una manera bastante, digamos, prudente a Guzmán esa política de sumisión con el fondo. Le hemos criticado al gobierno también de una manera respetuosa esa sumisión con el gobierno, pero ya no se puede más. El gobierno, después de esto, lo que está haciendo es aliarse con Juntos por el Cambio, aliarse con la derecha, aliarse con los poderes corporativos, vendiéndonos la moto y anunciándonos el desastre, igual que lo ha hecho la derecha cada vez que ha metido al país y a los trabajadores en un ajuste brutal para decirles que precisamente lo peor que puede pasar es lo otro, y nos llevan precisamente a esta situación. Ya se sabe que en su momento nos dijeron, ya hace muchos años, que el país, aunque sea con sangre, sudor y lágrimas, iba a pagar sus deudas. Esto no lo podemos aceptar. Y por lo tanto, lo que cabe ahora es, yo creo, militar. Yo debo decir claramente, yo, si estuviese en Buenos Aires, sin duda iría a la manifestación en contra del acuerdo. No, y si fuese a la del que convoca el gobierno, iría con carteles, igual que en su momento las juventudes le dijeron al mismo Perón que realmente no era el camino el que llevaba, pues iría con carteles para decirle que no. Y precisamente quizás esto es lo que habría que hacer. Porque ir a militar, el ajuste aplaudiendo, es ser cómplice. Y creo que esto es una cuestión que se debe valorar. Acá te cierro para cerrar el programa de hoy. El viernes 10 en las calles de todo el país debemos exigir que los ladrones, nuestra deuda, sean los que pagan, sean los que pongan la plata y que sean llevados a la justicia. Basta de que sea el pueblo el que pague. Pongan huevos y ovarios, señores gobernantes, si no habrá que repetir otro diciembre como el del 2001. No hay otro camino, la puta madre, dice Juan, uno de los oyentes que nos escucha atentamente todos los días. Y bueno, escuchándote a vos y a lo que venimos diciendo desde el principio del programa. Es así, es impagable. A ver, es impagable. Hay muchas cosas para decir, pero es impagable. Entonces, no se puede discutir desde ahí. Y entonces nos someten a nosotros a decir, ustedes no quieren pagar. Sí queremos pagar, pero no tenemos, no podemos, no se puede. ¿De dónde? ¿Qué quieren? ¿Vender media patria? Bueno, es mucho esto. Te agradezco, Jorge, tu trabajo. Y tenemos que seguir. Este es el debate central de la Argentina de hoy. Y es cierto, el día 10 tiene alguna connotación positiva, porque está Lula, porque está Cristina, porque está Alberto, y ayer los brasileños nos decían, vayan a ese acto, es importante por lo que se está pasando en Latinoamérica. Sí, pero cuidado que el gobierno también lo está buscando como respaldo al acuerdo. Ya sé.
pero lo de los carteles que vos decís está recorriendo los grupos de WhatsApp, los Twitter de muchos compañeros que dicen vayamos el 10 con carteles de decir no hay que pagar. En esa situación estamos, que no hay que firmar, no es que no hay que pagar. Pero bueno, no tenemos más tiempo, si no le estoy robando a los calcaños. Jorge, hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Hasta la semana que viene. Chao. Para la semana que viene.